Buenos días, entonces estábamos viendo cimentaciones superficiales, habíamos ya empezado con asentamientos, nos habíamos quedado justamente viendo lo que se podía aceptar o no como asentamiento, y no sé si hay alguna pregunta antes de continuar con el tema. Bien. Un detalle que no les comenté, o que tocaba comentar en realidad, es que hay veces que, como consecuencia de los asentamientos, se rompen las tuberías. Las tuberías, o por un tema de colapso del suelo, es decir, el suelo no es capaz de, o sea, puede ser que no se haya asentado la estructura, pero el suelo no es capaz de soportar ni siquiera el peso de un elemento como podría ser una tubería. Entonces, en esos casos se opta por tuberías telescopiables o rotuladas, ¿no? O sea, son tuberías que en la medida que pierdan sustento, apoyo en el suelo, se van acomodando de modo que no se rompan, porque lo que pasaría acá si es que esta tubería falla, obviamente sale todo el agua, y si lo que tenemos es un tema tipo colapso, obviamente se va a agravar, ¿no? Estos son valores conservadores, como indico acá, de Berrún, que los he tomado del libro de Coduto. Berrún es el autor en el 63, que hace una valoración entre asentamientos relativos y absolutos, y Coduto lo copia en su libro, que es donde lo he tomado, y lo comento un poco también. Y fíjense que relación entre el asentamiento relativo y el asentamiento absoluto. El asentamiento absoluto, recuerden, es el asentamiento de cada columna por separado, independientemente. Pero ese asentamiento en sí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el asentamiento diferencial o relativo, cuánto se asienta, en este caso, la columna B respecto de A. Esta diferencia, porque esta diferencia es la que produce esfuerzos en nuestro pórtico. Ya habíamos dicho que si las dos pasaran lo mismo, no hay esfuerzos. Ahora bien, acá lo que compara en base a experimentación, a mediciones en edificaciones reales, es cómo varía el asentamiento relativo con respecto al absoluto para estructuras rígidas y flexibles, y si el suelo es arcilla, arena, o si es un relleno compactado que está apoyado sobre un material rígido, ¿no? Fíjense que si delta relativo fuera igual a 1, estamos diciendo que una columna no se ha sentado y la otra sí, ¿de acuerdo? Porque todo el relativo se hizo igual al absoluto de una de las dos. O sea, en un dado delta relativo entre el delta absoluto es 1, entonces en la otra columna lo que tendríamos es que el delta absoluto es 0 y, bueno, el cociente es infinito, ¿no? Pero bueno, acá tenemos valores pequeñitos, y acá hay una nota que la comento en un ratito, que es esta. En el libro de Terzaghi, o sea, acá lo que dice Berrún y Coduto es que una estructura rígida, que es la que nos interesa, las estructuras de concreto son rígidas, la cimentación rígida, sobre arena, sobre suelo granular, la relación entre el asentamiento relativo y el absoluto es de 0,7. En el libro de Terzaghi, en realidad tengo una conferencia de Terzaghi del año 35, copiado en su libro en las dos primeras ediciones. Él decía que en un proyecto de cimentaciones se puede tomar como presión admisible la que produce en la zapata más grande, más cargada, un asentamiento igual a 2,5 centímetros. Ese 2,5 centímetros es una pulgada, ¿verdad? Si se puede aceptar, tolerar
un asentamiento diferencial mayor de 2 centímetros, la presión admisible dada por dicho método puede multiplicarse por 4/3. Lo que está diciendo Terzaghi el año 35 y que se copia en la primera y segunda edición de su libro es que cuando diseñe zapatas en arena, acá no he copiado la palabra arena, pero la nota la estoy jalando de acá, de arena. Cuando diseñe zapatas en arena, hay que considerar una única presión admisible para todo el edificio. Esa presión admisible única está asociada a un asentamiento máximo en la columna más cargada, la zapata más cargada. Y la relación entre el asentamiento máximo de esa columna y el asentamiento relativo, dice Terzaghi, es 4/3. Entonces, si yo uso esta tablita de acá y digo, tengo un pórtico donde L vale 5 metros y voy a usar 1 en 500 de distorsión angular, entonces el alfa 1 entre 500 me lleva a que el asentamiento relativo máximo para que no haya grietas es de 1 centímetro en ese pórtico. En concordancia con lo que decía Terzaghi hace 85 años, si el asentamiento relativo es 1 centímetro, voy a considerar que el asentamiento absoluto total de la zapata más cargada es 1.33 centímetros, 4/3. Entonces, lo que estamos diciendo es, si el asentamiento es 1.33, entonces el asentamiento relativo va a ser como máximo 1 centímetro. Eso es lo que se dice. Este comentario, sin embargo, ha cambiado ya, que yo sepa, por lo menos 25 años. En el libro de Terzaghi, tercera edición, nunca sé si es el 94, por 94, del año 94, dice que si la presión admisible del suelo determinada para la zapata más cargada, más grande, se usa luego para todas las zapatas, lo que estoy diciendo, es poco probable que alguna zapata se asiente más de 1 pulgada. Insiste con la pulgada de arriba, el 2,5 centímetros. La experiencia ha indicado que el asentamiento de las zapatas más pequeñas dentro del área de la cimentación será menos que 1 pulgada y es poco probable que el asentamiento diferencial entre las zapatas supere los 16 milímetros. Entonces, lo que está diciendo acá es, si el asentamiento absoluto total de la más cargada es 25, el relativo es 16. Yo hace un ratito les decía, tengo una zapata, perdón, tengo una distorsión angular de 1 en 500, es decir, voy a permitir un asentamiento relativo de 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto es el absoluto? Según lo que leemos en el libro de Terzaghi del año 94, para 1 centímetro de relativo debo tener 1.56 centímetros de absoluto. La relación de 25 entre 16. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que decir esto porque el reglamento peruano, si no me equivoco, mantiene, acá está, en el caso de suelos granulares, el asentamiento diferencial es 3/4 del total, ¿de acuerdo? Eso, repito, es un concepto que ya se abandonó hace casi 30 años y ese 75% debiera reemplazarse por 16/25. O sea, la inversa de 1.5625.
¿De acuerdo? Entonces, no sé si eso es 0.64. Sí, 0.64. Bien, entonces es un concepto al que voy a insistir más adelante. Esto es las gráficas que dan sustento a esta tablita para arcillas y para arenas. Y bueno, entonces la siguiente idea es hablar un poco de la presión admisible por asentamiento. Si yo, repito, sigo con mi edificio, este pórtico, con dos columnas que están separadas 5 metros, hemos dicho nosotros que el asentamiento relativo es 1 centímetro, entonces el absoluto será 1.56. La presión admisible por asentamiento es aquella que al ser aplicada por la zapata de un cierto tamaño, produce un asentamiento de 1.56. Entonces, el tamaño de la zapata tiene que ver con el asentamiento. Si la zapata es más grande, los esfuerzos son menores. Y yo podría pensar que el asentamiento, por lo tanto, va a ser menor. Esto lo voy a discutir más adelante. Pero, en principio, si cambio el tamaño de la zapata, cambia el tamaño del asentamiento, la magnitud del asentamiento. Si yo estoy buscando un asentamiento de 1,56 centímetros, en realidad lo que estoy buscando es qué presión voy a aplicarle a la zapata y al suelo finalmente, para que el asentamiento sea 1,56 centímetros. Esa es la idea de presión admisible. Factores que determinan el asentamiento. Bueno, conexiones con estructuras existentes, el tema de las redes de agua, desagüe, en el caso peruano, limeño por lo menos, cada vez más importante, gas, que era una cosa vigente en muchos países ya, alcantarillado. Alcantarillado no nos preocupa en Lima, así que las tuberías de agua y desagüe pueden tener fugas, las fugas humedecen, al humedecerse el suelo los asentamientos aumentan. Tema estético, o lo que acepto socialmente, que ya hemos mencionado. Los materiales de la estructura también condicionan el asentamiento. El uso, etc. Entonces hay una serie de factores que hay que tener presente que condicionan el asentamiento y que van de la mano a la hora de decir nosotros cuál va a ser la presión admisible por asentamiento. Entonces, quedémonos con la idea que en todo estudio de suelos, en todo proyecto, se debe indicar el asentamiento tolerable. ¿De acuerdo? Este asentamiento tolerable no debe ocasionar una distorsión angular mayor que esta tablita de los años 50. De repente es el 6.3, porque de repente el autor es el mismo que estas tablas. ¿De acuerdo? De acá yo saco el asentamiento, la distorsión angular. De alguna manera paso a el asentamiento absoluto y puedo ahí diseñar. Lo primero es, en este asentamiento de suelos cohesivos, voy a hablar 5 minutos. Es un tema al que hemos dedicado varias clases antes del examen, ¿no? Y la idea es que lo que hay que hacer es justamente todo lo que se explicó en su momento en el capítulo de consolidación y asentamiento por consolidación. Pero acá les cuento la versión resumida que se las comenté en su momento, ¿no? Y es que es importante ver la posibilidad de encontrarse con suelos preconsolidados. Este concepto de esquema me permite decir el suelo es pre o normalmente consolidado. Si el suelo es preconsolidado, los asentamientos que se esperan son despreciables, son pequeños. Entonces, por ahí la importancia que les decía. Esta gráfica es para recordarles que en general si yo hago un ensayo de consolidación, entonces el gráfico del logaritmo sigma prima,
hallar mi valor de sigma prima P, escoger al ojo el punto de máxima curvatura, la bisectoría, la tangente, la proyección, todo ese cuento. Luego medir CC y medir CR. Si no tengo tiempo o plata, puedo estimar esto con las ecuaciones que se proponen para CC, que vamos a estimarlo en 0,009 límite líquido menos 10, CR como el 10%, en realidad lo que dice la referencia es entre 5 y 20, y a partir de los contornos de sensitividad, es decir, hacer dos compresiones simples, se puede estimar la presión de preconsolidación. Bien, y no digo más nada sobre suelos cohesivos porque, repito, ya tienen todo. Es en el momento que tenga que calcular el asentamiento, ya sabemos cómo hacerlo. El tema nuevo es cómo se calcula el asentamiento en suelos granulares. Vamos a pensar en una zapata sobre arena. ¿De qué depende el asentamiento de la zapata? ¿De cuánto resiste la arena? ¿Cómo se mide cuánto resiste la arena? La densidad relativa, el valor del SPT. El tamaño de la zapata influye. La profundidad de cimentación. Si este estrato de arena es pequeño o tiene mucha profundidad, cambian los resultados. Si este estrato de arena se apoya sobre un estrato más o menos resistente, que de alguna manera tiene que ver con el primer punto de la variabilidad en el valor del SPT, también cambian los resultados, ¿no? Ahora bien, y por último, la ubicación del nivel freático es un factor importante porque cuando cambia el nivel freático, los valores de SPT, ya lo hemos mencionado, cambian y en general se puede asumir que se reducen a la mitad. Regresamos a resistencia a materiales y vamos a pensar en la cosa más simple, que es una barra sometida a compresión. La deformación de esa barra, la fórmula es P por L entre E por A, y voy a usar esta barra en el tema de asentamientos en arenas o suelos granulares. Se propone como un tema de elasticidad lineal. Entonces voy a usar esta ecuación de un material linealmente elástico, pero no pensando ahora en una barra, sino en una arena. Entonces, en vez de decir cuánto se deforma la barra, que es el elemento que estoy cargando, voy a decir cuánto se asienta, sería cuánto se deforma la arena. Recordemos algo que les dije cuando hablamos de zapatas en arcilla o asentamiento en arcilla. El suelo se deforma, la zapata, la estructura se asienta. Bueno, el asentamiento, la deformación es delta total, cuánto se ha comprimido la capa de arena. Y esta capa de arena, voy a decir que al aplicar una carga se ve involucrada una cierta profundidad que la vamos a llamar la profundidad de influencia Z sub I, zona de influencia. La carga que estoy aplicando, si la valoro como esfuerzo, P entre A, es la presión aplicada a Q. Y en vez de hablar del módulo de elasticidad, voy a hablar de la inversa del módulo de elasticidad, M sub B. Si yo reemplazo todo esto en la ecuación de L entre A, tengo P entre A azul, lo voy a reemplazar por Q. L es Z sub I, y E que estaba en el denominador pasa al numerador como M sub B. Entonces, esta ecuación es una ecuación para una arena, ¿de acuerdo? Pero deducida, propuesta a partir de un material linealmente elástico. ¿Qué cosa es Q? Q debe ser lo más fácil, la carga, el esfuerzo que le aplico a la arena. ¿Cuánto es el esfuerzo que le aplico a la arena? La carga que baja por la columna dividida entre su área. ¿Cuánto es Z sub I o qué cosa es Z sub I? Es la parte de la arena desde el nivel de cimentación hacia abajo que me importa. Que creo que me importa significa
que va a intervenir en el asentamiento, o sea, que va a deformarse y que, por lo tanto, es la parte en la cual me interesa conocer cuánto resiste. Y ese cuánto resiste va a ser medido por este valor de MB. Bien, esto es lo mismo. Borland y Barbridge en 1986 proponen el método que les estoy comentando. Mi preocupación hasta ahora es entonces, ya sé qué cosa es Q, qué cosa es ZI, qué cosa es MB. ZI lo que ellos dicen es, miremos una profundidad B, una profundidad ZI que es igual a B elevado a la 0.75. Pero tengamos presente que si hay excentricidad, no se usa B, sino se usa B', 1985. ¿De acuerdo? Entonces, Z sub I es el valor de B elevado a la 0.75. Si hay momento, si hay excentricidad, ya no será B, sino será B'. ¿Quién es MB? Este es el gráfico de MB de los mismos autores a partir del SPT. Y ellos plantean esta ecuación. MB es 1,7 entre el valor del SPT elevado a la 1.4. Dos cosas. Primero, lo que estoy mostrando acá es esta recta. Y cuando yo tengo que el valor de SPT, por ejemplo, este es 10, ¿no es cierto? Este es 7. Mi conclusión es que MB puede ser 0.6 o puede ser 0.06 o puede ser 2, 3, 4, 5, 0.6. O sea, hay una variación de 10 veces si yo tomo este valor o este valor de acá. Pero al final voy a tomar este, que es la ecuación y es 0.10, 0.20, 0.15. ¿De acuerdo? Pero fíjense, en realidad yo tomo 0.15 porque voy a decir 1.7 entre n a la 1.4, pero ese es el valor de esta recta y miren toda la dispersión que tienen los valores, los resultados. Segundo, 1.7 es el valor que me da MV en megapascales. Voy a llamarlo K1 más adelante para no complicarnos la vida con el 1.7 y luego conversaremos sobre diferentes unidades. La ecuación dice 1.7 o K1 entre N60 con una rayita a la 1,4. N60 ya sabemos qué es. La rayita es que es el promedio. ¿El promedio dónde? En la profundidad Z sub I. Entonces yo voy a mirar la profundidad Z sub I y voy a ponderar todos los SPTs con todas sus correcciones, ¿de acuerdo? Y si hay ajuste con ajuste, para hallar el valor de N60 promedio. En ese mismo trabajo, ellos encontraron lo siguiente. Con este asentamiento de la zapata individual, de una zapata contra un asentamiento promedio de zapatas, entonces dicen, mira, si n vale 10, 20, he encontrado que la relación del asentamiento individual con respecto al promedio puede variar entre 0,5, menos de 0,5, 0,4, y más de 2. Este es un estudio estadístico que lo que me está diciendo es que el asentamiento de zapatas del mismo tamaño, con la misma presión, en teoría sobre el mismo suelo o con características de suelos similares, varían entre un cierto valor, entre el 40% de un cierto valor y 2,3 veces ese valor. Es decir,
Yo creo que es 1, pero de repente es 0,4 y de repente es 2,3. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, si yo creo que es 1 y al final es 0,4, digamos que me quedo tranquilo, se asienta menos de lo que esperaba. Pero si yo creo que es 1 y al final es 2,3, se está asentando más, se van a producir daños, esfuerzos en primer lugar, daños en segundo lugar. Por lo tanto, ahí hay un problema. El Borland lo que propone es, vamos a una corrección. Y él dice, hay un coeficiente de variabilidad estadística que en promedio se puede considerar como 1,6. El 1,6 de alguna manera es conservador, ¿no? Porque está, o sea, salvo este valor, el de n igual 20, y este de acá 30, 40, salvo estos dos, todos están por debajo del 1,6, ¿no? O sea, de repente podría ser suficiente pensar en un 1,20, 1,30, pero ellos proponen 1,6. Yo lo voy a llamar C sub D, C sub VE, corrección por variabilidad estadística. Y lo llamo así porque así lo uso. ¿A qué me refiero? Si en algún proyecto necesito jugar con este valor, a veces he jugado y lo he estirado y uso, conforme el coeficiente es más grande, el asentamiento permitido es más pequeño. La zapata resulta siendo más grande. Entonces, a veces no me ha gustado el 1,6 y bajo ciertas condiciones he tomado un valor diferente. Pero en general es 1,6. Bien, ahora junto todo en mi ecuación de arriba. Asentamiento es igual a Q, lo mantengo el valor de Q. Por Z sub I, lo reemplazo Z sub I por B a la 0,75 y MB lo reemplazo por K entre N a la 1,4. Y ahora también estoy diciendo que ya no sé, esto no es el asentamiento, sino el asentamiento con su corrección de variabilidad estadística. Y despejando de un lado para otro, tengo la ecuación ya de Q en función de delta. Puedo tener Q en función de delta o delta en función de Q, me da lo mismo. Y acá con un factor que estoy llamando K sub 1, K sub 1, que repito, depende del sistema de unidades que emplee. La corrección estadística en principio debiera ser 1,6, pero la estoy dejando así. Miremos un poquito esta ecuación. K, repito, es un valor, ¿eh? Es un valor que depende del sistema de unidades. La ecuación nos podría hacer pensar que el asentamiento aumenta con B' a la 0,75. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si yo cambio B', cambia Z sub I. Si cambio Z sub I, el valor de N cambia. En general, tampoco es que esto sea 100% cierto, el valor de N aumenta con la profundidad. Los estratos más profundos son mejores o más densos. Entonces, dejemos la ecuación de arriba como está, pero no llevemos ir a conclusiones como pensar que el aumento para una misma presión, el asentamiento delta aumenta con B a la 0,75, porque, repito, este de acá va a condicionar al valor de N. Una cosa que no les dije, que no lo he mencionado, esta ecuación vale para una zapata de forma cuadrada. Recuerden que la ecuación de capacidad de carga se deduce para una zapata de longitud infinita. Esta para un cuadrado. Entonces hay que hacer una corrección por si no es un cuadrado con este factor que hemos llamado beta. Si L es igual a B, vamos a decir que la zapata sí es cuadrada, no hay corrección. Y en el caso extremo, L mucho más grande que B, en el caso que fuera infinito, derivando acá, se encuentra que es 0,64. En realidad es 0,8 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno.
¿Qué más? ¿Qué más? Ah, fíjense que yo digo B, pero no uso B. Lo que hay que usar es B' y L'. Todo el tiempo es B' y L', B' y L'. Hay un caso o sea, en corte, lo que hemos visto el día lunes, y ahora en asentamiento en arena, B' y L'. Eso no se usa en zapatas sobre arcilla, ¿de acuerdo? En asentamiento en arcilla. En asentamiento en arcilla tenemos un procedimiento para la carga en función de cómo se distribuyen los esfuerzos. Bien. Asentamiento en suelos arenosos. Y acá lo único que tengo es los valores de B, perdón, de K. Lo que les quiero decir acá es que nosotros, y acá estoy marcando por eso en amarillo, nosotros usamos usualmente los esfuerzos en kilos por centímetro cuadrado, la zapata en metros, el asentamiento en centímetros, ok, con el coeficiente de 1,6 de variación estadística, que es lo que debiéramos usar, el valor de K es 0.0375, ¿no? Mientras que el valor de K2, si se dan cuenta, K y K2 en uno al inverso del otro, es 27. Yo empecé diciéndoles acá, K1 era 1.7 en megapascales. K1 era 1.7 megapascales, que está acá. Si está en megapascales, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos son estos valores, ¿ya? En megapascales con asentamiento y B en metros, o lo que es lo mismo, dividido entre 1000 y dividido asentamiento entre 1000 metros y milímetros, megapascales entre 1000 kilopascales. Estos coeficientes por eso salen iguales. ¿Ok? Nos quedamos entonces con esta tablita que me da los valores, ¿de acuerdo? Me da los valores que tengo de K, que para nuestro sistema de unidades, repito, yo voy a decir que Q es igual a, en principio, 0,0375, o si prefieren, 0,06 entre C sub B, que si vale 1.6 me da el 0.0375. El método es un método confiable. Estos son los resultados entre el asentamiento predicho y lo que se ha medido en estructuras reales, ¿no? Entonces, la recta es una recta de 45 grados. Hay alguna variación, pero no es realmente no es importante. Esto simplemente se los presento para que sepan que existe. Hay otro método idéntico, pero donde en vez de usar el resultado del SPT, se usan los resultados del CPT, equipo que no hemos hablado, que es el cono, ¿no? El cono estático, piezo cono, pero se puede hacer todo igual con el cono. Terminamos hablando un poquito de N60 promedio. Y hemos dicho que es el promedio de todo lo que hay. Y yo voy a pensar en este valor como lo que hay desde la profundidad de cimentación de F y de F más Z sub I. O sea, eso es lo que tengo que mirar. La parte de suelo que se ve cargada. Ahí es desde el fondo de la zapata de F hasta abajo de F más Z sub I. Entonces de F hasta de F más Z I, toda esa altura, ahí miro yo el N60. En segundo lugar, hay que incluir todas las perforaciones que tenga. Si a mí me dicen concéntralo en un punto, lo concentro en la mitad de esa profundidad de F más de F más Z I entre 2. La mitad que vendría a ser de F más Z I entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso es eso hay que tenerlo también presente. Y lo último, que es lo más importante. Antiguamente se hablaba de una corrección por nivel freático. La corrección por nivel freático, en principio, no tiene sentido. Sin embargo, ahorita le voy a decir cuándo se usa. Antes lo que se decía es, ojo, el suelo está saturado.
SPT vale 20, como está saturado, vale la mitad, 10. Eso se decía antes. Lo correcto es decir lo siguiente. El suelo está saturado. Entonces, cuando el suelo está saturado, el SPT vale 20. Y se acabó. Yo sé que el suelo está saturado y diseño con 20. Otro caso es que yo les diga, este suelo tiene un SPT de 20 y no está saturado. Pero me han dicho, tengo evidencia, que este suelo se puede saturar. Ajá, tú has medido 20 cuando el suelo no está saturado. Cuando se sature, el 20 me lo achicas a la mitad. Entonces es una cosa absolutamente distinta. ¿De acuerdo? O sea, el valor del SPT representa la resistencia del suelo en su estado actual, en el estado en que he hecho el ensayo. Si ese estado cambia, porque puede cambiar porque se seca o porque se satura, si ese estado cambia, el SPT en la vida útil de la estructura va a cambiar. Dos casos. Llego al terreno y el suelo estaba seco, pero se satura luego. ¿Ok? Entonces los SPTs en la zona que no estaba saturada y que luego se satura, se reducen por la mitad. Segundo caso. El suelo estaba saturado, pero me dicen, pero mañana ya no va a estar saturado. No hago nada. No hago nada porque, o sea, no aumento valores por la posibilidad de que el suelo deje de estar saturado. ¿De acuerdo? Entonces, la corrección por nivel freático es en realidad una corrección por variación del nivel freático. Yo solamente estoy corrigiendo porque el nivel freático puede cambiar, si no, no corrijo. ¿Okay? Bien, vamos a descansar unos minutos. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Algo que no les he dicho, yo estoy, al igual que en el caso de asentamiento en arcilla, el método que yo les he explicado de cálculo de asentamiento en arcilla, es un método que lo van a encontrar en, voy a inventar un número, 20 libros, pero si agarran 100, van a encontrar otros 5 métodos más. ¿De acuerdo? O sea, no es un método único. Los principios son similares. El método no es exactamente el mismo. El método que yo uso tal cual es el de Leonard, está en el libro Leonard de los años 60, y como Holtz y Kovacs, que tienen un libro mucho más nuevo, fueron discípulos de Leonard, también lo tienen, ¿no? Pero no es que sea el mejor método, es un método. Lo mismo en arena. En arena yo uso este método de Borland, que creo que es un método que funciona. Borland es, creo yo, sí, hoy en día es el ingeniero de suelo geotécnico más reconocido, más importante a nivel mundial, y lo es desde hace 30 años, por lo menos, ¿no? Y este trabajo es desde 35. Digo 30 que es porque él es el que ayuda a que no se siga inclinando la torre de Pisa en el año 90, se forma esa comisión. Pero nuevamente, hay otros métodos, nunca me acuerdo el nombre, de Schmerman es, creo. Hay otros métodos para cálculo de asentamientos en arena que son distintos, pero ¿qué tienen en común? Tienen en común que usan la linealidad, es decir, que seguimos diciendo que es un material linealmente elástico, ¿de acuerdo? Pero no es el único. Igual cuando las clases del día lunes, yo les dije, esta es la ecuación que vamos a para corte, agarran 10 libros y van a tener 10 resultados diferentes. Entonces, quiero insistir en esto, en el sentido que en mecánica de suelos no tenemos respuestas únicas para muchas cosas, ¿de acuerdo? Ahora, si yo lo hago primero por el método A y luego lo hago por el método B, estoy seguro que la diferencia va a ser muy pequeñita, ¿de acuerdo? Va a ser pequeña. Entonces, de entrar en una discusión de cuál método es mejor, no tiene mucho sentido. Yo uso un método
en el cual me siento cómodo, que de alguna manera lo tenemos validado para casos reales, pero de ahí yo no me atrevo a decir, este es el método, este es el mejor. Yo le digo, este es un método, es el método que yo uso, pero bienvenido si quieren usar otro, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? No hay absolutamente ningún problema. Acá estoy viendo, por ejemplo, un método de asentamiento propuesto por Briot el año 2007. Estoy usando muy bien el libro de Das. Tiene el método Borland que les hemos mencionado. Tiene un método de Meyerhoff, el que quería, pero yo buscaba por otra razón. Y el método que está en muchos libros, está bien, es de Schmerman, del año 78, está en muchísimos libros. Y van a encontrar pues, resultados distintos en cada caso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta. La ecuación que quiero que se queden en la cabeza es esta. Q igual, para nuestras unidades, 0.06 entre 1.6. 0.06 es el valor de K para un delta entre 1.6 por n a la 1.4 entre b' a la 0.75 por el factor de forma y por el asentamiento admisible. Esta ecuación, con todas sus variantes, vale para una arena, llamémosla, normalmente consolidada. Y esta es otra cosa. El concepto de consolidación, tómenlo como sinónimo de carga, no lo tomen como sinónimo de otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, sí podemos hablar de arenas normalmente consolidadas o podemos hablar de arenas preconsolidadas sin ningún problema. Preconsolidada es una arena que antes tuvo una carga más grande, eso es todo lo que estoy diciendo. Bien. Simplemente para que lo tengan a nivel de información. Esta es una propuesta del profesor de Paul Main para ver si una arena es preconsolidada. Yo les había dado una propuesta de Skempton para ver si la arcilla es preconsolidada o normalmente consolidada cuando relacionamos IP con sigma prima, etcétera, el índice. Bueno, esta es una propuesta de Paul Main con N60 elevado a un valor M que depende del tipo de suelo. Esto está en kilos por centímetro cuadrado. Bien, si me sale a mí que la arena es preconsolidada, esta ecuación ya no vale. No voy a entrar a la deducción, está en el artículo de Borland, pero la idea es que la arena preconsolidada tendría esta ecuación del asentamiento, donde, ojo, acá depende de si la carga Q es mayor o menor que sigma prima cero. ¿Qué significa que sea mayor o menor que sigma prima cero? Es la misma idea que cuando hablábamos en el caso de arcillas, decíamos nosotros que antes o después de la presión de preconsolidación. Bueno, acá estamos separándolo con Q contra sigma prima cero. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos estas dos ecuaciones y el K es el mismo K que ya habíamos mencionado. Y acá tienen deltas y acá tienen Qs, pero repito, la idea es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia, ¿ok? Es exactamente la misma idea y y esto vale para arenas preconsolidadas y los valores de K son de la tablita anterior. Voy a hacer un ejemplo de medio minuto para luego hacer un ejemplo sí un poquito ya largo. Calcular el asentamiento de una zapata cuadrada de 2 metros de lado que transmite un esfuerzo uniforme de 2 kilos sobre una arena con SPT uniforme igual a 20. B vale 2, la presión vale 2, N vale 20 y me piden cuánto vale el asentamiento. B vale 2,
N vale 20, la presión vale 2, creo que les dije que era cuadrada. Entonces, es cuestión de reemplazar directamente. Ahora no hay nada que hacer en este ejercicio, es simplemente reemplazar. Ahí está la ecuación. Esta ecuación es con 2667. 2667, ¿dónde estás? Que no te veo, estás acá. Es la ecuación justamente para nuestro sistema de unidades, pero estoy dando ahí el valor de delta en función de todo. Entonces, miren, yo acá tengo la ecuación, acá están las dos ecuaciones con 1.6. ¿no? Estas son las Q y delta. Estos dos valores, uno es inversa del otro. Y esto, si yo lo divido entre 1,6, perdón, lo multiplico por 1,6, me da 0.06. Y acá lo divido entre 1,6 y me da 16.67. Bueno, la cuestión es que yo acá tengo todo. 2667 por Q2, por B2 a la 0.75 entre N20 a la 1,4 se acabó. 1.3 centímetros. Se acabó, no hay más. Pero este ejercicio es un ejercicio absolutamente de mentira, porque tengo un estrato de suelo en el que yo le estoy diciendo todos los valores del SPT son constantes e iguales a 20. Y esa es la gran mentira. Acerquémonos a un valor un poquito más real. El perfil de suelo en cierta localidad está conformado por arena limosa medianamente densa a densa, muy húmeda a saturada. El nivel freático está ubicado a 2 metros de profundidad. Conozco GS, conozco la humedad, y esa humedad es 6% arriba del nivel freático y 10% abajo del nivel freático. Vamos a considerar una zapata cuadrada con una carga vertical centrada, B igual B'. Si la carga no fuera centrada, la cosa matemáticamente se va a complicar. Entonces lo comento. Cimentada a 2 metros de profundidad, DF vale 2 metros. Las columnas están espaciadas 4 y 6 metros y la distorsión angular es 1 en 500. Y hemos hecho 4 SPTs. Y ahí los tienen ya corregidos. Estos valores incluyen correcciones por energía, diámetro, de longitud de la barra y muestreador. Pero yo acá estoy diciendo arena limosa y no estoy mencionando la corrección de arenas limosas. Y por ahí voy a empezar. Estos son mis valores del SPT. ¿De acuerdo? Estos son mis valores del SPT con 4 correcciones. Pero me doy cuenta que la arena es limosa. O sea, todos los valores del SPT es el exceso sobre 15, considero la mitad. Así 40 menos 15, 25, entre 2, 12, 5, más 15, 27. ¿Dónde está? No lo he puesto acá. No, porque acá ya está como el promedio. Ya. Estos son los mismos. Acá hay una cosa que hay dos formas de enfocarlo. ¿no? Yo puedo hallar, como estoy diciendo en el ejemplo, primero el promedio, 40, 36, 41 y 39 en la primera fila. El promedio de eso es 39. Y al 39 le aplico la corrección. Es 39 menos, yo dije, ¿qué valor tomé? ¿40 tomé? No sé. Sí. 39 menos 15 es 24. 24 entre 2, 12. Más 15, 15 más 12, 27. Ese 39 se convierte en 27. Los dos 39, acá estoy jalando los valores, los dos 39 se convierten en 27. El tercer valor es 49,25, este promedio de acá, 49,25, se convierte en 32, etc. Entonces, este es el N ya ajustado. En realidad es el verdadero N que me interesa. Y ahora digo, ok, tengo que calcular el valor de
N promedio. ¿Qué es lo que tengo si lo miro horizontalmente? El SPT de 2 a 2 metros 45 es 27. Eso es lo que tengo horizontalmente. El SPT de 2 a 2,45 es 27. El SPT de 3 a 3,45 también es 27. Pero el SPT de 4 a 4,45 es 28,7. Perdón, es 32,1. Es 32,1 de 4 a 4,45 es 32,1. ¿Qué cosa es 32,1? Es el 49 corregido, que a su vez era el promedio de estos cuatro valores. Es 32,1. Entonces, si yo miro la calidad del suelo entre 2 metros, que es el valor de DF, y DF más 4 más 2,45, o sea, hasta entre 2 y 4,45, promedio 27 más 27 más 32 entre 3, 28,7. Este es el valor que está representando todo el promedio desde, no pongo desde dónde, desde DF igual 2 hasta 2,45, 3,45, 4,45, 6,45, 7,95. Entonces, si yo luego les digo, mi zapata mide X, X a la 0,75, ese es el valor de Z sub I. Voy a mirar ese valor de ZI y voy a ver en qué valor promedio hasta encaja para ver qué valor de N voy a considerar. Bien, asentamiento relativo. El dato que me están dando es que la distorsión angular es 1 en 500. La pregunta es, ¿cuánto es el asentamiento relativo? No me dicen cómo están conectadas las columnas. Me dicen que hay una columna. Acá no le he dicho. En esta parte del curso yo juego muchas veces con un edificio mentiroso. Este edificio mentiroso es un edificio que tiene en un eje, tiene, por decir cualquier cosa, es un edificio de 24 metros de lado, 24 por 24. En un eje tengo columnas cada 4 metros y en el otro eje, y perpendicularmente, columnas cada 6 metros. Entonces, cada columna carga 6 por 4, 24. Yo no sé cómo están unidas las columnas, pero podrían estar unidas en la dirección de los 4 metros o en la dirección de los 6 metros. Entonces yo tengo que mirar la distorsión angular. Si yo digo que la distorsión angular es 1 en 500, ¿cuánto es el asentamiento máximo permitido si la longitud, si la distancia entre columnas fuera 5 metros? 1 centímetro. Si en vez de ser 5 metros fuera 10, yo diría que le voy a permitir 2 centímetros. 10.000 milímetros entre 500 es 20 milímetros, 2 centímetros. Entonces, si la longitud, si la distancia es 5 metros, permite 1 centímetro. Si la distancia es mayor, permito más, porque yo lo que controlo es la distorsión angular. La longitud crítica es la menor. Y eso es lo que acá les menciono. La distorsión angular alfa, distorsión angular es el asentamiento relativo entre la distancia menor. La distancia menor es 4 metros. Entonces, el asentamiento relativo entre 4 metros es menor o igual que 1 entre 500. Entonces, el asentamiento relativo es menor o igual que 4 metros entre 500, esta cantidad de metros por 1000, 8 milímetros. Yo les recomiendo que lo hagan 2 veces. Ya lo hice con 4, háganlo con 6, para que no se confundan. Y con 6, obviamente, en vez de 8, me va a salir 12, porque voy a tener acá 6.000 entre 500, 12. Y ahí me doy cuenta cuál es el crítico, el más pequeño, el de la luz más pequeña, el de 4 metros. O sea, no, un error bien sonso, porque sería un error de inicio acá,
Es decir, el asentamiento a usarse es el con el pórtico de 6, ¿no es cierto? Que sería 12 milímetros cuando la respuesta correcta es con el pórtico, con la luz más pequeña, 8 milímetros, y ahí me quedo, 8 milímetros. Pero ese es el asentamiento relativo. Y lo que yo les dije es, vamos a diseñar, esto no está con el reglamento peruano, está con el libro de Terzaghi, vamos a diseñar para un asentamiento que es igual a 25/16 de 8. Y eso me da 12,5 milímetros. Si yo usara el libro, perdón, el reglamento peruano, yo en este momento le diría el asentamiento a usar es 8 por 4, 32, entre 3, 10,67. No lo estoy haciendo así, lo estoy haciendo según el libro de Terzaghi, porque creo que es una cosa bastante confiable y más actualizada, y porque finalmente yo no he venido a enseñarles reglamentos, sino a comentarles sus ventajas, sus desventajas, sus defectos, sus virtudes desde mi punto de vista, ¿no? Bien, entonces yo ya sé en este momento, y regreso a mi ecuación, que está acá, yo ya sé cuánto va a ser el asentamiento. Estoy pensando en un asentamiento de total de 12,5 milímetros. Pero yo no sé cuánto vale B, no sé cuánto vale N, no sé cuánto vale Q. Yo lo que sí sé es que Q mayúscula, la carga, creo que era 200 toneladas, la conozco. Y sé que Q minúscula va a ser ese Q mayúscula entre el tamaño B al cuadrado. Entonces, si yo conozco Q mayúscula y me doy un valor de B, me doy un valor de B, me estoy dando un valor de Q minúscula. Si me doy un valor de B, me estoy dando un valor de B de Z sub I, B a la 0,75. Y puedo hallar el valor de N promedio en esa profundidad. Si yo me doy un valor de B, esta ecuación resuelve todo. Y me va a permitir decir, ok, este es el valor de B, reemplazo, tengo todo y hay un asentamiento. ¿Cuánto es? Tanto. Ok, ¿es mayor o es menor? ¿Se acerca o no se acerca al 12,5? Y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer es asumir un valor de N. Recuerden ustedes que estos son los valores de N. Esta es la tablita que me va a interesar emplear, ¿de acuerdo? Un segundito. Que quiero copiar una parte de esta tabla, pues no puedo. De repente de columna en columna. Sí. Y cuando pongo varias, no me acepta. No sé por qué. Bien. El primer valor que yo tengo que tomar es un valor un poco al ojo de valor de SPT que voy a considerar. Y les quiero hacer un comentario. Las referencias antiguas hablaban de
que el valor del SPT en kilogramos por centímetro cuadrado es más o menos 0.1 veces el resultado del SPT. Eso que no digo yo que sea una realidad o un número totalmente vigente, es un número que lo voy a usar en esta primera parte como una referencia nada más, ¿de acuerdo? Para poder tener un primer resultado del SPT. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a decir es, a ver, el resultado del SPT es n igual un valor que yo quiera y miro los valores del... que ay, he hecho mal. Estos son los que quería. Miro los valores y me doy cuenta, a ver, estos son los valores que tengo yo. ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? Te voy a tomar 27, ¿de acuerdo? Yo voy a decirles, mi valor de SPT es 27, ¿ok? Y como les acabo de decir que la resistencia del suelo es más o menos 10% de ese valor si es que lo tomo en kilos por centímetro cuadrado, entonces yo diría Q vale 2,7, ¿no es cierto? 2,7, pero lo que voy a decir es que esos valores también valen para un asentamiento de 1 pulgada. Y como mi asentamiento no es 1 pulgada, ¿de acuerdo? No es 1 pulgada, entonces voy a tomarlo, voy a corregirlo y decir, yo aceptaría 2,7 o 27 de SPT si el asentamiento fuera de 1 pulgada. Si el asentamiento que le voy a permitir al suelo no es 1 pulgada, 25 milímetros, sino que es la mitad, ¿no? La mitad, es decir, 12,5 milímetros. Como el asentamiento es la mitad, yo voy a tomar entonces un valor de la mitad de 27, 13,5. Entonces yo termino esta parte diciendo que me quedo con... Un segundito, y acá termino. Ya. A ver. Acá estamos. Entonces, ¿qué es lo que he dicho? Yo lo que digo es, ¿qué valor de n tomo? Los valores de n los tengo abajo. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, voy a tomar un valor característico y conservadoramente digo 27. Ok. Este es un proceso iterativo. Entonces, si ahora me equivoco, va a tener solución, no hay ningún problema. 27. Pero 27 está asociado a un asentamiento de 1 pulgada. Como mi asentamiento es 12,5, voy a decir 12,5 entre 25, 27 entre 2, 13,5. Y voy a decir, ok, mi suelo tiene un N con una serie de correcciones de 13,5. ¿Ya? Y digo lo siguiente, ¿cuánto es la carga aplicada? La carga aplicada es la carga de 200, perdón, yo les decía multipliquen el SPT por 0,1, pero acá no lo multiplico porque estoy trabajando con toneladas por metro cuadrado. Entonces el valor de QA sin corrección es igual a N al resultado del SPT, es decir, a 27. La única corrección que estoy poniendo es porque el asentamiento que estoy aceptando es media pulgada, no 1. Y si la zapata no fuera rectangular, sino cuadrada, sino rectangular, también habría otra corrección. Bien, entonces 200 entre B, 13,5. Entonces yo lo que digo es, ok, la carga de 200 entre un ancho B que no conozco, tiene que ser más chiquito que 13,5. Estas son toneladas, estos son metros cuadrados. Entonces me queda con esta ecuación.
Y de acá yo digo, ok, entonces B es más grande que 14.80 cuadrado, es más grande que 14.81, raíz cuadrada, B es más grande que 3.849. ¿Y qué hago? Lo redondeo a múltiplo de 5 centímetros porque voy a construir una zapata, que la zapata no va a medir pues 3.849, va a medir 3.85. Estoy pensando en un valor de construcción múltiplo de 5 centímetros. Bien, con ese valor de B0, digo, vamos a ver, yo he asumido que el SPT era 27. Vamos a ver cuánto vale el SPT. Entonces digo, si B0 vale 3.85, Z sub I es 3.85 a la 0.75, 2.75. Yo tengo que tomar un valor de SPT entre 2, que es la profundidad, y 2 más 2.75, 4.75. Ajá, entre 2 y 4.75, 28,7 de promedio. Entonces mi 27 está mal. ¿Ok? Mi 27 está mal. Aparte que el primer 27 no era 27, trabajaba como otra cosa. ¿Ok? Bien. Entonces, 28,7. 7 de 28,7, 28,7 a la 1.4 me va a dar el módulo de elasticidad o de compresibilidad, 109. Entonces, QA1 es igual, el primer valor de QA es 37,5 por N a la 1.4, 109, entre B a la 0.75. ¿Cuánto vale B? B a la 3.85, a la 0.75, 2.75. Por el asentamiento que es de 12,5. Acá está. Entonces, ¿qué me sale? Me sale 18.74 toneladas por metro cuadrado. Yo había dicho que Q era 13,5 y ahora me sale 18. Ha aumentado. Obviamente acá no hay convergencia inmediata. Con este valor de Q calculo un nuevo valor de B. Y esto es lo que tengo acá, fíjense. Entré con este 13,5, si quieren, díganlo así, lo he sacado del sombrero, lo he inventado. ¿De acuerdo? 13,5 lo inventé. O sea, sí. ¿Qué les quiero decir? Que hay que poner cualquier valor. Yo prefiero poner la forma como les he dicho, N27. ¿Por qué? Porque me parece N27, ¿de acuerdo? N27, si N vale 27, entonces yo podría decir que QA vale 27, pero ese QA de 27 estaría asociado a un asentamiento de 1 pulgada, como el asentamiento debiera ser media pulgada, tomo la mitad del valor anterior, entonces digo 13,5, carga 200 entre 13,5 me da este área, raíz cuadrada me daría B, redondeado a 5 centímetros, a la 0,75 Z sub I, más 2 metros de F más ZI, 4,75. Entonces digo 4,75. 4,75, estoy acá, 28,7 es el valor de N, 28,7, lo elevo a la 1,4. Una vez que lo elevo a la 1,4, ¿cuánto es el QA? Entro a la ecuación de asentamiento, ¿no es cierto? Hallo el valor de QA, 18,74. Eso significa que el área ahora es Q en 200 toneladas entre 18, 10.67, su raíz cuadrada 327, lo redondeo a 330, a la 0.75, le sumo 2 metros, 4.45, 4.45 sigue valiendo el 28.7, sigue valiendo el 109, ¿no? Pero acá QA sale distinto. ¿Por qué sale distinto QA? Porque el B que voy a usar ya no es 3.85, sino 3.30. ¿De acuerdo? Hay otro valor de B, salgo otra área, ¿no es cierto? Esta área de acá, o sea, con este Q ahora calculo una nueva área, esa nueva área es 308, redondeado a 5,310, a la 0,75, más 2 metros, 4,34, etc. Hasta que en un momento digo, B de dos valores consecutivos es el mismo, entonces ya terminé, y termino diciendo el valor de QA es 22,6 toneladas por metro cuadrado, el valor de B es 3 metros. Y se acabó el problema.
¿De acuerdo? Es un proceso, no es difícil, pero hay que ser ordenadito. Acá lo tienen ustedes paso a paso, pero al final lo que importa es completar una tablita como esta, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les hubiera dicho la zapata es un rectángulo? O sea, hay un momento flector. Les podría decir varias cosas. La primera cosa que les podría decir es, no hay momento flector, pero les podría decir, consideren una zapata rectangular con una relación entre lados de 1 a 1.2. ¿A dónde cambia? Acá. El Q aplicado será 200 entre B por 1.2B, no sería por B cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, eso va a cambiar. Si es que la zapata no fuera rectangular cuadrada. Y la otra cosa que cambia, como la zapata ya no es cuadrada, hay que incluir el factor de forma, que es lo que hace que una disminución, recuerde que el factor de forma es 1 para una zapata cuadrada y 0,64 para un cimiento corrido. Segunda cosa que podría pasar, yo repito el enunciado, pero les digo, hay una carga Q de 200 y hay un momento flector de, para hacerlo fácil, de 50 toneladas por metro, o de 20 toneladas por metro. 20 toneladas por metro significa que la excentricidad es 20 entre 200, 0.1 metros, 10 centímetros. La excentricidad es 10 centímetros. Entonces, mi zapata ya no mide B, ahora mide B por B menos 20. B menos 2 veces E. B por B menos 20. ¿Ok? Y aplico también la corrección de forma, porque la corrección de forma es en el diseño, es una corrección de la resistencia del suelo. Entonces, tengo que aplicar la corrección de forma. Entonces, si yo tuviera excentricidad, vamos a ver que esta tabla se complica un poco, pero si trabajan de manera ordenada, no debiera haber mayor problema, no debiera haber mayor diferencia. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Comentarios, dudas, preguntas. No es difícil, es aplicar esto ordenadamente, ¿de acuerdo? La parte más complicada, si quieren, es tener cuidado en cómo calculan el valor del n promedio y, repito, hacerlo con cuidado, simplemente. En este momento digo que he diseñado mi zapata, esta zapata que mide 3 metros de lado, va a ser capaz de soportar una presión, perdón, una carga de 200 toneladas, y hay dos Qs que estoy poniendo arriba. ¿Qué carga? ¿A qué valor de Q hallé? Yo llegué a 22.6. ¿Quién es 22.6? 22.6 es lo que soporta esta arena cuando se le aplica esta carga. Es decir, ese es el Q admisible, lo que admite la arena por asentamiento. Para asentarse, 12,5 milímetros. El Q admisible, QA por asentamiento, es 22,6 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué carga? ¿Y eso a qué corresponde? Corresponde a una zapata que debiera medir 2,97. Pero como mi zapata no mide 2,97, sino que mide 3, el Q aplicado es 200 entre 9, 3 al cuadrado, 22.22. Entonces tengo dos valores de Q, lo que aplico y lo que admite el suelo. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? Bien. Ya les dije que todas las zapatas se van a diseñar
con la misma presión admisible. ¿Cuánto es la presión admisible? Acabamos de decir que la presión admisible es 22,6. Entonces, todas las zapatas las vamos a diseñar con 22,6. En particular, ahora voy a hablar de una zapata lateral. No terminé de contarles el cuento de mi edificio mentiroso. Mi edificio mentiroso es un edificio que tenía columnas de 3 tipos. Fíjense ustedes. Yo tengo una columna, creo que acá tengo una imagen que puede ayudar. Un ratito. Tengo columnas, en este caso cada 6, ahí está. O sea, cada 6 y 4 metros. Entonces, esta columna, si acá hay 6 metros y acá hay 4 metros, esta columna carga estos 6 metros, la mitad vienen para esta columna, la mitad para esta otra, carga 3 metros de acá y 3 metros de acá. Carga 6 por 4, que en realidad es 4 más 4 entre 2 y 6 más 6 entre 2. Pero si la columna es una columna central, es una columna en el borde del edificio, entonces esta columna de acá carga la mitad de este cuadrado, esta mitad de acá, pero esta columna se carga en esta mitad y esta otra mitad la carga esta columna, ¿cierto? O sea, a ver. No, estoy mal. Acá no hay zapata lateral. Imagínense que el edificio termina acá. Si el edificio ya termina, entonces mi última columna está en el perímetro. Mi última columna, acá faltaría una columna. ¿Para qué es esta columna que va a cargar? Esta columna solamente carga una mitad, no carga un completo. Es decir, lo que está faltando acá es que hay lados, hay 3 tipos de áreas, ¿no es cierto? Yo tengo, en realidad la columna habría que poner acá. Hay una columna, este dibujo no servía. Ahora sí, la columna azul corresponde a la distancia entre columnas es 6 metros siempre, 6, 6, 6, 6. Pero esta carga 3 metros de acá y 3 metros de este lado. De estos 6, cargo 3 y 3. Esta también carga 3 de acá y 3 de acá. Pero esta columna solamente tiene un lado porque acá está el límite de propiedad. Esta columna, ¿cuánto carga? Si son 6 metros, carga 3 y en este sentido completo. Y si la columna estuviera acá, cargaría 2, la mitad de 4, más 6, por 6. Entonces, el área de esta columna, que se llama columna lateral, es la mitad, la carga es la mitad. Por esa razón, cuando yo he hecho esta parte, estoy diciendo, voy a usar la misma presión, 22,6, pero la carga ya no es 200, sino 100. 100 entre B cuadrado tiene que ser menor o igual que la única presión que tengo, la presión admisible, 22,6. Si B cuadrado vale, entonces hay B cuadrado 2,10. Yo acá, según la norma que yo les he dado, tengo que tomar el múltiplo de 5 centímetros superior. Pero hay que forzar las cosas para decirles que en este caso me quedo con 2,10. Si me quedo con 2,10, el Q aplicado en vez de ser 22,6 va a ser 22,68. Poquitito más. No se preocupen.
estoy cubierto, ¿de acuerdo? Estoy cubierto porque por ahí está el 1.6 de variabilidad estadística y qué sé yo. Si me sale 2.11, ya tomaría 2.15, pero menos de 2.11 me quedo tranquilo con 2.10, ¿no? Bien, entonces me quedo con B igual 2.10. ¿Qué significa? Que tengo un Q aplicado de 22.68. Pero ahora tengo Q22, Q22, Q22. B ya lo hallé, 2.10. N lo puedo mirar y voy a ver cuánto se asienta. Encuentro esto. N 2.10 a la 0.75, 1.74, vale todavía el 100. Perdón, ahora entré en la zona con 1.74. Vuelvo acá. Entré en la zona, o sea, con 1.74, es hasta 3.74, es decir, al valor de 27. No llego al 28.7, que es para 4.45, entonces 5,9, 27 a la 1.4. Ya tengo todo y hallo delta. El asentamiento total de la zapata que soporta la carga de 100 es igual a 10 milímetros. ¿Yo qué dije? Zapata principal, la que soporta 200, se asienta 12,5. Entonces estoy hallando un asentamiento relativo de 2 milímetros. 2 milímetros. ¿Cuál es la distorsión angular? Lo que yo les decía al principio es, si yo diseño para 12,5, voy a tener un asentamiento relativo en la relación de 16 a 25, es decir, de 0.8. Pero acá tengo un relativo de 0.2, 2 milímetros, la cuarta parte. ¿De acuerdo? O sea, tengo acá la cuarta parte, un factor de 1 en 1970, que si fuera 2000 sería exactamente un cuarto de los asentamientos tolerables. Y ahí se queda. O sea, ¿a qué me refiero con ahí se queda? Mi estructura soporta, o debiera soportar, y mi estructura se responsabilizará de garantizarme eso, mi estructura debiera soportar una presión de, perdón, un asentamiento de, una distorsión angular, disculpen, una distorsión angular de 1 en 500. ¿Y qué distorsión angular tengo? 1 en 1970, la cuarta parte. Yo en este momento, nunca lo he hecho, pero podría decir, a ver, si el asentamiento fuera más grande, yo puedo decirle a la primera zapata, ya no te asientes 12,5, asiéntate más. Y voy a ir a una presión de modo tal que juego y encuentro una distorsión angular alfa que se parezca más a 1 en 500. Eso lo he hecho yo. Debe haber un Excel. Para que vean, pero no. Eso debiera llamarse, acá está. Estas fueron mis vacaciones útiles la semana pasada. Este es el problema de ustedes, el problema que estamos viendo. Acá está, 8 delta relativo, 8 milímetros, total 12,5. ¿No? Ya encontré yo 22,6, aplicado 22, 22. En la lateral he dicho yo que
el asentamiento relativo es 2.03%, que es la cuarta parte, 2.03, la cuarta parte de 8, 25%. Entonces yo podría decir acá, voy a hacer que crezca. No sé dónde lo puse, acá. Miren, si yo en vez de ponerle, repito, el problema está resuelto así. Ahora yo voy a poner acá, vamos a resolver el problema para que el asentamiento en vez de que sea 12,5 fuera 25 milímetros. ¿Qué resulta? Resulta que el relativo es 4, acá mira, 25, me sale una zapata que medía 3, ahora la zapata mide 1,85. Y la zapata lateral que creo que salió a 2,10, ahora mide 1,3. No sé, acá le tomó 1,25 por error. 1,3. ¿Ok? Y me sale que el asentamiento de la zapata más cargada, que lo digo yo 25, me sale que el asentamiento de la lateral es 19. El relativo es 25 menos 19, 6. ¿Cuánto es esto? 74%. Y yo podría ahora decirle 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.6, 2.55. Me quedan 2.5. Ya. Listo, me quedan 2.5. Fíjense ustedes. Esto último no lo hagan, por favor, porque acá entramos en un terreno muy borroso. Lo que estoy diciendo yo es que si yo hubiera diseñado estrictamente para un asentamiento relativo de 1 en 500, yo pude haber dicho, ok, zapata central, asentamiento 31, lateral, asentamiento 23. ¿Cuánto es la distribución angular? 7,76. Se parece al 1 en 500 al 97%. Se parece, está perfecto. Pero el problema que tiene esto son dos cosas. El problema uno es que no confío ciegamente en estos números. O sea, me estoy yendo a un límite de confianza absoluta en el artículo mencionado, que recuerden, estamos hablando de promedios estadísticos, hay sus más, hay sus menos, y ese límite puede ser arriesgado. Y lo segundo, que puede ser tan o más importante que lo primero, es que yo que estoy diciéndole zapata central, asiéntate 3 centímetros, zapata lateral, asiéntate 2 centímetros, 2.3. Y quiero retomar esto. Acá dice, acá que dice, si se puede dar un asentamiento diferencial mayor de 2 centímetros, o sea, si ustedes hablan con un ingeniero estructural y le muestran los números que yo estoy hallando que, según Borland, no debiera tener problema, les van a decir que sí va a haber problemas, que sí se va a fisurar, que no es cierto esto de que del 1 entre 500, en este caso, y entonces no debieran hacer esta última consideración o ajuste que yo he hecho. ¿De acuerdo? Termino con esto. Me falta hallar el factor de seguridad por corte. Para hallar el factor de seguridad por corte, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les he dicho que es una arena limosa, ahí tienen las ecuaciones de gamma D y de phi, tienen la ecuación de densidad relativa de Skempton, y hacen lo que les pedí para el primer examen. Y yo en este momento lo que digo es, ¿cuánto vale la densidad relativa? 65%. ¿Cuánto vale gamma D? Me meto esta ecuación. Ok. ¿Cuánto vale gamma? En la parte que tiene humedad de 6% vale esto, y en la parte que tiene 10% de humedad vale esto. ¿Cuánto vale sigma prima cero? ¿A qué profundidad? Se los dije. A df más zi entre 2. La sigma prima cero a df más zi entre 2 vale esto. Densidad relativa 92. Itero, 90%. Me termino de la densidad relativa 90%. Gamma D es 1,68.
gamma es un 85. Ojo que este es sigma prima, es decir, de 2 a D a 2 más Z sub I entre 2, hay que usar gamma prima de gamma. Y calculo al final phi prima con esta ecuación. Tengo todos los parámetros. ¿Cuánto vale n? Y acá hay una corrección. Oye, mi factor sería por corte. Término 1 no existe porque la conversión vale 0. Me queda el término 2 y el término 3. Para phi 36 uso la tabla que les he dado o la ecuación que tienen ustedes. Ahí viene Q n gamma. ¿Cuánto vale gamma 1? El gamma que está arriba, 1,78. ¿Cuánto vale gamma 2? El gamma que está abajo, sumergido, 0,85. Hay OQD, 19. ¿Cuánto es el Q aplicado? 2. ¿Cuánto es el factor de seguridad? Más de 3. 9 casi. ¿Se acabó? En la zapata lateral, las propiedades del suelo serán las mismas, pero acá QD depende de B'. Como B' ya no vale 3, sino el valor que corresponda, el QD baja de 19 a 17 y me sale un factor de seguridad más pequeñito de 7,66. Una última aclaración acá. Acá yo estoy diciendo phi' 36, pero también estoy diciendo que N60, con todas sus correcciones, es 27. 28 o 7. Si la densidad relativa es más que 70% y N más que 30, no hay problema. Acá me está saliendo un N más chico que 30, pero me está saliendo una densidad relativa mucho mayor que 70. Entonces yo creo que está bien quedarnos con 6 phi y no considerarlo de falla general, local de funcionamiento y dejarlo con el valor que ya se tenía, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué? Porque el N no llega a 30, pero ese es un N con 8.000 correcciones, ¿ya? Y esta tabla, esta idea de la falla general, local de funcionamiento es anterior a cuando se discutieron todas esas correcciones, entonces no habría razón para complicarse más. Bien, ¿alguna pregunta? Este ejercicio lo tienen completamente desarrollado, esa copia de esto tal cual. Revísenlo, cualquier cosa mañana la podemos conversar para aclarar cualquier cosa que no necesite aclaración. Le estoy debiendo, y lo voy a hacer en un rato, el lunes, el ejercicio de corte en arcilla, pero quiero avanzar con diseños y cimentaciones superficiales. Esto es muy rápido, por cierto. Hemos visto dos condiciones, corte y asentamiento. En todo tipo de suelo, la presión admisible debe satisfacer las dos condiciones. Que el factor de seguridad respecto a la rotura sea el adecuado, según el reglamento 3. Que el asentamiento producido por las cargas sea menor que el admisible. En este caso, el asentamiento es menor que el admisible, no hay ningún problema. Pero hay que verificar las dos condiciones. Esto lo dejamos acá, este es un gráfico que nos dice cuándo vale una condición y cuándo vale la otra. ¿Qué pasa si mi zapata está, voy a empezar por acá, en arena? En el caso de arenas, lo que acabamos de hacer, el diseño y la cimentación resulta controlado por asentamiento. ¿Qué significa controlado por asentamiento? Que voy a diseñar por asentamiento y cuando verifique el factor de seguridad, va a salir más grande que 3. ¿Cuánto más salió? 9. Bastante más grande que 3. El procedimiento usual consiste en dimensionar primero la cimentación por asentamiento, lo que hicimos, y luego verificar el factor de seguridad por corte, lo que hicimos, 9. Para ello se debe calcular el valor de phi' en función del n promedio usado para la definición del asentamiento. En algunos casos particulares, podría darse que el caso que esta condición no se cumple. Si las zapatas son muy pequeñitas o la profundidad de cimentación de F es pequeña, o
el suelo está saturado o la arena está muy suelta, podría darse el caso que una vez que yo diseñé por asentamiento, me resulta un factor de seguridad menor que 3. ¿Ok? En ese caso, tengo que ver la forma de aumentar el factor de seguridad para que satisfaga el 3. Y la forma más fácil suele ser aumentando la presión de confinamiento de F. Y si no da por ahí, habrá que aumentar el tamaño de la zapata. Tema de la ecuación es un tema que lo dejo para el final. En el caso de zapata sobre suelo cohesivo, lo que yo tengo acá es que voy a dimensionar por corte el ejercicio que le estoy debiendo y luego calculo el asentamiento. ¿Cómo calculo el asentamiento? El asentamiento casi no lo calculo. Lo que digo es, si la presión aplicada es menos que el IPC, no hay problema, no hay asentamiento. No se calcula, no se va a asentar una cantidad importante, no me preocupa. Si la presión aplicada es más grande que el IPC, voy a hacer un cálculo rápido con un solo estrato, peso 1, peso 4 y peso 1. Si me sale un asentamiento más chiquito que 80% del admisible, no hay problema. Si me sale un asentamiento más grande que 80% del admisible, calcúlame el asentamiento de verdad. ¿A qué me refiero? Ya no con una rebanada, sino con 5, 10 o lo que sea. Acá estoy hablando del admisible. Yo acá estoy hablando de que estoy en arcilla. En una arcilla yo digo la carga de la zapata, usando los números anteriores, 200, se asienta tanto, problema de lucidez. La otra zapata carga 100, se asienta tanto. Asentamiento de la zapata 1, asentamiento de la zapata 2. Diferencia, asentamiento relativo. ¿Ok? Entonces miro ese asentamiento relativo, lo divido entre él, tengo alfa. ¿Cumple o no cumple? A eso me refiero con el delta calculado y el delta admisible. Lo que tiene que quedarles claro a ustedes es esto que está acá. La primera cosa que no está escrita es, sí, o que, no, que ya la dije, pero no la he vuelto a escribir acá, es que en un suelo cohesivo manda corte es la condición crítica. En un suelo granular, la condición crítica de asentamiento. En un suelo cohesivo, si diseño por corte, el asentamiento es pequeño. Si satisface corte, el asentamiento es pequeño. ¿Cómo diseño por corte? Con esa ecuación. En un suelo granular, si diseño por asentamiento, como en el problema anterior, el factor de seguridad por corte es más grande que 3, no hay problema. ¿Cómo diseño por granular? Con esa ecuación. ¿Y la flechita qué significa? Que esa C del granular sale del laboratorio y esa N del SPT del cohesivo, perdón, arriba del cohesivo, esa C del cohesivo sale del laboratorio, de la compresión simple o del U, mientras que en el caso del granular sale del campo. Y una cosita que no comenté, que es lo que escribí en el descanso anterior. Volviendo al problema anterior, esto es bien importante. Lo he dicho, pero quiero que lo tengan bien claro. Yo he resuelto un ejercicio de una zapata con carga centrada. Si la carga es centrada no hay momento, B es igual a B'. La otra cosa que yo les dije es que la zapata era cuadrada. En general, vayamos a la última línea, yo puedo tener una zapata rectangular. Yo digo, voy a construir una cosa cuyos lados miden 2 veces un lado con respecto al otro. O sea, L 2 veces B. Estas son las cargas, estos son los momentos. Si estos son los momentos, yo conozco las excentricidades. Si yo conozco el momento, conozco la excentricidad. ¿Qué cosa vale B'? B, que no lo conozco, menos 2 veces la excentricidad, que sí la conozco. ¿Qué vale L'? BL menos 2 veces la excentricidad. Con una corrección, una tingencia en realidad. B' tiene que ser siempre menor que L'. Si el momento es tal que el momento en la dirección de L reduce demasiado a L,
el B' puede estar asociado a L y el L' asociado a B. Recuerden la definición de de B' es el más pequeño de B menos 2 es intensidad y L menos 2 es intensidad y L' el más grande. Y siempre hay que corregir con el factor de forma. El factor de forma es de diseño, es con las primas, no es de construcción. Sin prima, construyo. Con prima, analizo. ¿De acuerdo? Tengan eso bien claro y en esto vamos a insistir un poquito en la próxima clase. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si no hubiera ninguna pregunta, nos vamos a quedar en esta parte. Pero repito, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Tipo de ejercicios de este tema lo podemos ver en clases pasadas de Cimenta? Yo preferiría que revises bien este mismo ejercicio que les he dado, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho ahora, lo tienen, el PowerPoint lo tienen tal cual impreso para que lo impriman o lo vean nuevamente. Prefiero eso porque, te repito, yo no estoy siguiendo necesariamente algunas pautas que pueden haber seguido en otro curso, ¿ya? Ah, ok, para no mezclar temas. Sí, ¿ya? ¿Ok? Vale. Recuerda que esto es una introducción, ¿ya? Yo estoy haciendo en 2 clases y con el lunes en 3 clases un tema que cuando yo lo hacía en cimentaciones, lo hacía en 8 a 10 clases, ¿ya? Es una cosa entre comprimida y acelerada y simplificada. Sí, ok, entiendo, ingeniero. Muchas Ya. gracias por la recomendación. Okay. Pregunta